Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video embarcaremos en un apasionante viaje a través del tiempo para descubrir los secretos y leyendas que envuelven a la hacienda Lourdes en el Valle de Caracas. Prepárense para sumergirse en la atmósfera única de este emblemático lugar mientras exploramos sus apasionantes historias. No se la pueden perder. ¡Comencemos! Cuando se habla de historias que transmiten la riqueza de la tierra y la tradición que la envuelve, es imposible no sentir un profundo respeto por las raíces que se entrelazan con el paso del tiempo. En medio de un entorno marcado por la espléndida belleza natural y la laboriosidad de sus habitantes, se alzaba una hacienda de caña cuya historia resonaba con los ecos de generaciones pasadas. Esta hacienda, de nombre original Saltrón, era el testigo mudo de la dedicación de una familia de origen canario que a principios del siglo XX decidió darle un nuevo rumbo. Los Zárraga, con su pasión por la tierra fértil y por preservar las tradiciones ancestrales, adquirieron la propiedad y continuaron con la noble tarea de cultivar la apreciada caña de azúcar. En el corazón de lo que hoy conocemos como la urbanización industrial Los Ruices, antaño se erguía la Central Caracas, donde en las décadas de los años 20 se llevaba a cabo el procesamiento de la dulce caña de azúcar. Fue en esos terrenos llenos de historias y sueños, tejidos entre telares, donde la industria textil Tócome encontró su lugar, enriqueciendo el legado del trabajo arduo y creatividad que siempre ha caracterizado a esta tierra. Pero la historia de la hacienda Lourdes va más allá de la producción y el trabajo incansable de sus habitantes. En un gesto de fe y agradecimiento, doña Belén Alcántara de Zárraga, propietaria de la hacienda y abuela de don José Antonio Jacopini Zárraga, encomendó sus súplicas a la Virgen de Lourdes en busca de ayuda para superar adversidades. La respuesta a sus plegarias fue tan generosa que decidió honrar ese vínculo divino transformando el nombre de la propiedad en Hacienda Lourdes, como símbolo de gratitud y reconocimiento a los favores recibidos. Así, en cada rincón de esta hacienda resonaba el eco de historias de esfuerzo, fe y gratitud, recordándonos que la tierra guarda en su seno no solo la semilla de los cultivos, sino también las raíces profundas de quienes la han labrado con amor y devoción a lo largo de los tiempos. Imagina caminar por los terrenos de la hacienda Lourdes, donde el aire está impregnado con el aroma dulce y embriagador de la caña de azúcar madura. El sol, al atardecer, tiñe el paisaje con tonos dorados, bañando los campos ondulantes en una luz cálida que resalta la riqueza de la tierra. Los antiguos edificios de la industria textil Tócome y el área industrial de Los Ruices se yerguen como testigos mudos de un pasado lleno de actividades y laboriosa producción. Caminar por estos terrenos es como desentrañar un tapiz tejido con la historia misma de la tierra, donde las antiguas estructuras mantienen viva la memoria de un tiempo en el que la caña de azúcar era el centro de la vida y el sustento de la comunidad. El susurro suave del viento entre los cañaverales parece transportarte a épocas pasadas, evocando la laboriosidad y la devoción de aquellos que trabajaron incansablemente para extraer la mejor de la tierra. Cada rincón de la hacienda Lourdes parece susurrar historias de esfuerzo, gratitud y fe, creando una atmósfera en la que el pasado se entrelaza con el presente, recordándonos el legado de un lugar marcado por el trabajo arduo y la conexión profunda con la tierra. Emociona profundamente adentrarse en la historia viva de los Cortijos de Lourdes, un lugar que guarda en sus raíces la esencia misma de un hábitat rural marcado por la explotación del agro. La evocación de las zonas de vivienda y las dependencias agrícolas transporta la mente a tierras lejanas, donde los colores, los aromas y la laboriosa vida rural se mezclan en un tapiz de nostalgia y tradición. Es fácil imaginar las jornadas de trabajo en los campos al ritmo pausado de la vida rural y el valor de una tierra fértil que ha sido testigo de tiempos de cambio y evolución.
La fundación del Club Campestre de Lourdes emerge como un capítulo especial en la historia de este lugar. La decisión de un grupo de apasionados jugadores de bolas criollas de establecer un club venezolano y familiar nos conecta con el espíritu vibrante de la Venezuela de mediados del siglo XX, una época donde la unión, la tradición y la diversión familiar eran pilares fundamentales de la sociedad. El esfuerzo de estos entusiastas por consolidar un refugio de esparcimiento y camaradería en medio de la Hacienda Lourdes es tan inspirador como conmovedor. La adquisición del terreno y la posterior evolución del Club Campestre Los Cortijos revela la dedicación y el compromiso de 150 socios que, con acciones de 2.000 bolívares, dieron forma a un espacio que promovía la unión, la recreación y el arraigo a las tradiciones. La evolución del club a lo largo de las décadas, desde sus inicios, con la construcción de la pequeña casa principal, el patio de bolas, la gallera y la manga de toros coleados, hasta la obra majestuosa de la nueva casa principal en los años 60, es un testimonio vivo del apego a la historia y la constante búsqueda de la excelencia. Al recordar la década de 1950, donde se parceló el resto de los terrenos de la antigua hacienda, surge un sentimiento de nostalgia por el auge industrial que marcó un cambio significativo en la región. La presencia de Chrysler, las oficinas de Coca-Cola, el centro empresarial Polar y la cervecería destacan la transformación del entorno que pasó de ser una zona rural a un área industrial, conservando el nombre Cortijo como tributo a su legado. La conexión con la historia se vuelve aún más profunda al contemplar el desvío que conectaba con el tranvía, la línea del tren del Ferrocarril Central Venezuela que delineaba el límite sur de las haciendas que luego se convirtieron en la urbanización La Floresta, el Parque del Este, Santa Cecilia y Los Cortijos. Esta narrativa revela la metamorfosis de un paisaje que, ante nuestros ojos, pasó de ser un escenario rural a un centro industrial y residencial vibrante, conservando en sus recovecos la huella indeleble de un pasado lleno de vida y transformación. Estas historias resonantes nos invitan a sumergirnos en el pasado, a caminar por los senderos de la memoria y reconectar con las raíces profundas de un lugar que ha sido testigo de cambios, desafíos y logros a lo largo del tiempo. Cada detalle, cada nombre y cada rincón narran una historia que merece ser recordada y honrada, alimentando nuestro espíritu con la esencia misma de una tierra que se transforma pero nunca olvida su legado. La historia de los Cortijos de Lourdes está impregnada de intriga, tragedia y valentía, marcando un capítulo importante en el desarrollo temprano de la aviación en la región. Hace muchos años, en la primitiva pista de La Carlota, 2 diminutas aeronaves se vieron involucradas en un choque aéreo que dejó un trágico saldo, un fallecido y 2 sobrevivientes. Este suceso conmocionó a la comunidad aérea y a los habitantes de la zona, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. En una época posterior, durante los años 80, un acontecimiento aún más impactante sacudió la tranquilidad del lugar. Una aeronave que acababa de despegar de La Carlota cayó en el callejón que separa el Club Los Cortijos con las instalaciones de Polar. A bordo del avión se encontraban pasajeros de renombre, incluyendo familiares de un famoso abogado aviador y uno de los más prestigiosos capitanes fundadores de Avenza y Viasa. La noticia de este trágico suceso reverberó a través de la comunidad aeronáutica, impactando profundamente en el corazón de quienes compartían el fervor por la aviación. Las historias de la Hacienda Lourdes y sus distinguidos propietarios, el general José Antonio Zárraga y Belén Alcántara, encierran un legado de nobleza, dedicación y determinación que resuena a través del tiempo. Desde finales del siglo XIX hasta mediados de la década de 1930, la hacienda floreció bajo el cuidado y la visión de esta admirable pareja. Sin embargo, al acercarse el final de su vida, el general Zárraga enfrentó una difícil decisión: la ausencia de hijos varones capaces de continuar con el legado familiar y el agotamiento de sus fuerzas lo llevaron a vender la hacienda. Esta decisión, aunque difícil, fue tomada con sabiduría y amor por el bienestar futuro de sus herederos.
La Hacienda Los Cortijos de Lourdes, ubicada al este de Caracas, es un sitio emblemático que aún conserva la esencia de estas historias cargadas de pasión por la equitación y el amor por los caballos. A través del Club Los Cortijos, donde se practica la equitación con caballos de una excelente cuadra, el legado del general Zárraga continúa vivo, recordándonos la importancia de mantener vivas las tradiciones ecuestres y el honor de aquellos que, como él, dedicaron sus vidas a esta noble labor. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La Hacienda Lourdes es mucho más que un lugar histórico. Es un tesoro de experiencias y legados que han dejado una huella indeleble en el Valle de Caracas. Desde sus orígenes marcados por la dedicación y la conexión con la tierra, hasta los relatos de sacrificio y valor en la historia de la aviación, este sitio emblemático nos invita a honrar el pasado y a preservar su legado para las generaciones futuras. La Hacienda Lourdes nos recuerda que la historia está viva en cada rincón de sus terrenos y que, al sumergirnos en sus entrañas, encontramos la inspiración para valorar el esfuerzo, la fe y la gratitud que tejieron el tapiz de su historia. Es un llamado a explorar, a aprender y a compartir, enriqueciendo nuestra comprensión de un lugar que ha sido testigo de la transformación, pero que nunca olvida su herencia.